Adelante, viajeros. Sed todos bienvenidos. Como cada año os presentáis aquí hoy para desafiarme. Para tratar de conquistar mis barrancos y mis montañas. Pero no os confiéis. No os lo voy a poner nada fácil. Os habéis empleado a fondo para estar hoy aquí, en mi casa. Y esa es la primera de las victorias. Cada paso, cada lágrima, cada caída, cada gota de sudor no habrá sido en vano. Es el momento de alzarse fuerte, de erguir el brazo y cerrar el puño, de gritar muy alto. Llegó el momento de correr y no cejar en el empeño hasta alcanzar la línea de meta. Llegó la hora de que me conozcáis. Yo soy la Transgran Canaria. Pues la Transgran Canaria se celebra cada año entre el 22 y el 26 de febrero. Atrae a unos 3.500 corredores y normalmente entre 60 y 70 nacionalidades representadas de todo el mundo. El miércoles 22 de febrero por la tarde a las 3:30 tenemos la más cortita de nuestras carreras, la vertical El Gigante, que sale desde San Pedro, en el municipio de Agaete, y termina también en San Pedro, en el municipio de Agaete. Tiene casi 5 kilómetros y tiene 750 metros de desnivel positivo. Y el kilómetro vertical es el que da el pistoletazo de salida a toda la fiesta de la Transgran Canaria. El jueves 23, con inicio en Tunte, San Bartolomé de Tirajana, y final en Tejeda, tenemos la Starter con 24 kilómetros y casi 2.000 metros de desnivel positivo. El jueves 23 por la mañana también, desde el municipio de Artenara y hasta Tejeda, tenemos la modalidad promo con 14 kilómetros y con 700 metros de desnivel positivo. Dos días, dos victorias, increíble, ahí lo tienen el ganador en el kilómetro vertical ayer y el ganador en la... El circuito Spartan le quiere dar a los corredores carreras con alma, carreras con espíritu, carreras donde tú vayas y sientas el lugar en el que estás corriendo, el lugar en el que te toca atravesar esa corta experiencia de unos días en contacto con otros corredores, en contacto con la cosa local y en contacto en definitiva con el espíritu local. Ese es brevemente lo que caracteriza a nuestro circuito Spartan. El viernes por la mañana sale la maratón desde Tejeda, llega a Maspalomas, tiene 46 kilómetros y tiene más de 2.000 metros de desnivel positivo. Transgran Canaria es para mí toda la gente que lo hace, todos los voluntarios, ¿no?, que hacen que sea una gran fiesta para todos nosotros. Transgran Canaria es fun. La Transgran Canaria es revolución. La Transgran Canaria es un carrerón. Una carrera de 46 kilómetros y 1.900 metros de desnivel positivo que por primera vez en su historia, lo hemos visto, arranca desde Tejeda y que congregará a más de 1.000 corredores y hasta 54 élites. Hay nivelazo, todo está muy abierto, hay numerosos favoritos y favoritas, y para analizarlos y comentar la carrera tenemos a una invitada muy especial, ni más ni menos que la ganadora de 2022, la corredora del equipo ASICS, la donostiarra, Sara Alonso. ¿Qué tal, Sara? Hola, buenas, pues muy bien, con un poco de envidia, pero bueno, contenta por lo menos de estar aquí. Y ahí tenemos la salida. Ahí tenemos esta salida con Marten Bostrom y Roberto De Lorenzi tomando la delantera. Ahí vemos Juho Ilin en el corredor. El desnivel de estos primeros kilómetros no es nada fácil. La cadencia que llevan es muy buena. Yo creo que esta zona es de correr. Veremos luego ya las chicas cómo van, pero aquí están cogiendo un muy buen ritmo. Y ahí veis el que va de azul, es nuestro Camera Runner, que sube detrás de ellos corriendo. Sí. Ya bajando hacia el parking del Roque Nublo. En el parking del Roque Nublo
las diferencias con Robert Kenboy liderando la carrera, apenas 3 segundos sobre Roberto De Lorenzi. Comentar también, Sara, que después de este punto del parking del Roque Nublo hay una pequeñita subida y luego ya sí que hay una gran bajada hasta Tunte. Madre mía, los bikes como van. Y bueno, muchas veces los bikes que están aquí son excampeones de España, de Europa, de BTT, porque realmente se necesita mucha técnica para bajar por las montañas que se bajan con una cámara además. Primera chica, exacto, tenemos en imágenes a Núria Gil bajando, la corredora del equipo ASICS, 1 hora 35 para ella, liderando la carrera, bajando muy fluida, muy cómoda de momento. Vemos a Núria Gil aquí, ya llegando al pueblo, al sol. Cuando estamos viendo, Sara, a Johanna y a Astro. Núria delante, ¿no? 3 personas más delante, creo que es Núria. Entrada de Núria Gil, la líder de la Transgran Canaria Maratón femenina aquí en Tunte. A mí personalmente me gusta como a Núria, justo comer antes de habituamiento porque así puedes soltar y coger nuevo. Johanna Astro, ahí está. Ahí está, también tiene Pero habituamiento ha hecho externo. mucho más rápido y le ha adelantado. Johanna Astrom, la corredora de 27 años sueca, haciendo un carrerón, también persiguiendo mano a mano esta batalla espectacular que estamos viviendo con Núria Gil. Buenos días, soy Núria Gil, tengo 31 años, vengo de Reus, Tarragona y nada, corro por el equipo ASICS Running, ¿no? Al final empecé a hacer trail running casi bien antes del COVID, antes hacía atletismo y nada, unos amigos me animaron a correr por montaña y nada, aquí estamos, ¿no? Intentando disfrutar de cada paisaje que vemos durante las carreras. Me encanta correr en las islas, tengo la suerte que he corrido en el Hierro y en La Palma recientemente y nada, la gente es muy maja, por eso también es un gran aliciente, ¿no? Poder venir aquí y querer disfrutar de todo esto y sobre todo de estos paisajes que tenéis con rocas volcánicas, que soy una fanática de este mundo. 2:29 se cumplen ya pasando Yujo por la presa, este tramo ya justo antes de llegar a Ayagaures. La primera y segunda posición yo creo que la tenemos prácticamente clara. Mira, ya está en el llano Robert Kenboy, aquí ya no creo que hay quien le gane. Entrando en esta recta de meta de Parque Sur, Robert Kenboy, ganador de la Maratón Transgran Canaria, 3 horas 25-23 segundos para él. Y ahí lo tenemos, Roberto De Lorenzi, 27 años, equipo Brooks, levanta el puño, segundo clasificado. Ahí llega sonriente como siempre. La corredora de equipo ASICS, totalmente eufórica, chocando las manos con el público. Va a coger la cinta, 4 horas 07-53 segundos. Johanna Astrom, la corredora sueca de 27 años del equipo Arc'teryx, que se va a llegar la segunda posición. El sábado 25 por la mañana y desde el muelle de Agaete sale la modalidad Vans, que tiene 84 kilómetros y casi 5.000 metros de desnivel positivo y termina también en Maspalomas, en el sur de la isla.
La carrera reina, la que da nombre a la carrera, es la Transgran Canaria Classic, que sale el viernes por la noche a las 12 de la noche desde la playa de las Canteras, cruza toda la isla y acaba aquí en Maspalomas, en el sur de la isla. Y los corredores tienen que afrontar pues 128 kilómetros de distancia con casi 8.000 metros de desnivel positivo. Hoy se reúnen aquí algunos de los mejores corredores de ultratrail del mundo, como Pau Capell, Andreu Simón, Courtney Dauwalter o Claudia Trems. I am so excited to finally start the race and get to just go running and exploring on this beautiful island. Una noche diferente a otras carreras porque cambia mucho el tiempo y bueno, hoy parece que puede aguantar, así que a ver qué pasa en esta edición. Tocará luchar, yo haré mi carrera como siempre y que pase lo que tenga que pasar. Hoy Gran Canaria es el epicentro del trail running mundial. No lo había visto todavía, de noche, el dron y el cámara siguiendo. Qué valiente. Es para sacarse el sombrero lo que están haciendo tanto nuestros compañeros que están ahí volando el dron. Es una absoluta locura. Es a los 3, 4, 5 primeros corredores de la Transgran Canaria de noche corriendo. Y ahí vemos a Andreu Simón, el corredor catalán, que también está haciendo una gran carrera. Y ahí tenemos ese estilo tan característico de Pau Capell, pues esto era en Artenara en el kilómetro 66. Pasa Courtney Dauwalter, la corredora norteamericana liderando la carrera, la Transgran Canaria Classic. Simón, el corredor catalán que está liderando esta Transgran Canaria, 8 horas 36 para él. Primero Andreu Simón, segundo ha pasado Raúl Butachi, el tercero tendría que ser Abel Carretero, cuarto Jia Sheng, ahí lo estamos viendo. Este es Raúl Butachi. Correr a este ritmo que está corriendo Andreu es una absoluta locura. Lo vimos ya entrando en este punto de avituallamiento en el Garañón, justo en el kilómetro 89,8. Vamos a ver el tiempo que se toma Miguel Arsenio en recuperar. Courtney Dauwalter llegando al récord. ¡Wow! ¡Qué imagen! ¡Qué cosa espectacular! Está seguro en el top 10 de la general. Es impresionante, es realmente histórico lo que cada vez que esta chica se pone un dorsal. Hay una diferencia de una hora entre Courtney Dauwalter y la segunda chica. Otro portento, apunten su nombre, Jasmine Lauder, mientras seguimos viendo a Andreu Simón en esta bajada y a la parte final de este Camino de la Plata hacia Tunte, aproximadamente 100 kilómetros de carrera. y Andreu Simón a sus 31 años, el corredor del equipo ASICS
internacional que va a escribir su nombre en la leyenda de esta Transgran Canaria. Aquí lo celebra Andrés Simón, ganador de la Transgran Canaria 2023. Ya llegando a meta, Miguel Arceño de Portugal del equipo Sport HG en segunda posición. Tyler Green de los Estados Unidos desde Portland. Y ahí la tenemos, sonriendo, aplaudiendo. 14 horas 40, la primera mujer de la historia en bajar de las 15 horas. Señoras y señores, esta es historia del trail. Esta es Courtney Dauwalter ganando la Transgran Canaria 2023. Jasmine Lauter de Canadá, la atleta del equipo North Face, terminando en segunda posición en esta Transgran Canaria Classic. Los últimos metros para Claudia Trems, que levanta los brazos, que sonríe de oreja a oreja. 16 horas 33 minutos para ella, la corredora catalana. I feel really lucky to have gotten to experience this race and share it with my husband, who is here crewing me and traveling around as well. So this for sure will be a highlight for us that we will remember forever. Pues yo creo que la filosofía Transgran Canaria es la filosofía del disfrute de la vida, del disfrute de la montaña, de ir con poco, de no necesitar mucho. Y yo creo que eso es lo que hace que la gente ame un poco la isla, que ame la gente de esta tierra y que ame la Transgran Canaria. Y se resume toda esa filosofía de vida al final en somos ricos, ¿no? En esto, que es algo que han visto durante la carrera mucha gente que nos ha preguntado, y no es cuestión de dinero, es cuestión de filosofía. Transgran Canaria es Transgran Canaria.